Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a esta sesión en unos cuantos minutos. Muchas gracias por ingresar y bueno, ahorita nos vemos. Buenas tardes a todos, muchas gracias por ingresar a esta sesión. Vamos a dar inicio en un par de minutos. Muchas gracias por su paciencia. Buenas tardes a todos.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, les damos la bienvenida a todas las personas que se están sumando a este espacio. Estaremos iniciando en un par de minutos. Ahí ya veo a Paula, directora del Fondo Riri. ¿Cómo estás, Paula? Estoy también viendo si tenemos a Sofía. No la veo todavía. Ahí veo a Sofía, Andrea también estará por ahí, como para ir. Y bueno, si quieren, mientras empezamos, mientras se van sumando más personas, cuéntenos en el chat de dónde se suman, de qué organización hacen parte, si están en Colombia o en qué parte de Latinoamérica nos interesaría conocerles. Recuerden que esta sesión va a estar grabada para que ustedes también pues, puedan revisarla luego en la sección de aprendizaje de Impactia y puedan retomar algunos puntos claves de la conversación. Este es un espacio en el que queremos conectar con diferentes ideas y sensibilizar diferentes aportes que se están trabajando en el ecosistema de impacto de América Latina. Queremos generar conocimiento, pero también conectar nuevo conocimiento respecto a las finanzas innovadoras, respecto a los mecanismos de financiamiento colectivos. Y por eso estamos hoy en esta sesión colaborativa con el Fondo Riri, un fondo que ha venido trabajando muy de la mano con otras fundaciones. Ya nos van a contar Paula y Sofía respecto a eso. Y traemos una organización que hace parte del portafolio del fondo en aras de conectar también con esos casos de éxito a través de este tipo de financiamiento. Démosle 2 minutos a que se sigan sumando las personas. Quiero verificar si está Andrea también de la fundación. Para dar inicio. Pues yo no la veo conectada todavía, Nicole, pero ya le escribimos. Listo, súper. Bueno, ahí saludo a Janet. Hola, Janet de Justicia. Buenas tardes para todos y todas. ¿Cómo están? Mucho gusto y gracias por esta invitación. Gracias, Janet, por sumarte. Veo a José Wilson también de Fundación Todo es Posible. Rosita, ahí se me fue, Rosita de Portillo, de Equipo Asociación Monje, espero decirlo bien. De Camilo Espina, de Somos Calmío, un gusto también tenerles acá. Mariana López, desde Bogotá también nos está saludando, un gusto tenerles. Y vamos a empezar en breve, esperando que también la organización invitada se pueda sumar. Contarles que también vamos a tener un espacio al cierre del espacio, valga la redundancia de este encuentro, una sesión de 15 minutos de preguntas y respuestas para que ustedes, por favor, a través del chat, nos puedan ir dejando sus preguntas en el marco de la conversación. Nuestra idea hoy es contarles un poco más sobre este tipo de mecanismos financieros que están trabajando desde la colaboración, desde la innovación también para apalancar capital de diferentes actores en aras de fortalecer no solo el impacto social, sino el trabajo colectivo que se realiza entre organizaciones y también impulsar el capital de forma colectiva. Ahí estoy viendo que Fundación Sede Social de Barranquilla, Asociación AUCAC. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar. Doy la bienvenida y agradeciendo también a Paula y a Sofía que se sumaron a esta conversación a contarnos más del fondo y también de cómo fue ese proceso para consolidar el fondo, qué pasó
qué se pensaron estas distintas organizaciones para llegar a crear un fondo colectivo para el impacto social en Colombia. Importantísimo también cómo, pues desde esta perspectiva disruptiva de colectividad, de trabajo colaborativo, de pensar en cómo el financiamiento colectivo puede impulsar y maximizar el impacto social y ambiental de diferentes iniciativas en Colombia y obviamente en América Latina, es clave para que todos y todas conozcamos acá. Ahí vi a Andrea de Coimpacto. Hola Andrea, gracias por sumarte. Bienvenida también al espacio. Muchas gracias. Súper. Vamos a iniciar. Queremos desde Impactia contarles un poco cómo hemos venido trabajando los datos y la información del ecosistema de las finanzas innovadoras, sobre todo entendiendo también que hay diferentes tipos de capitales en el ecosistema, que no son solo capitales, pues vienen desde la filantropía o la ayuda oficial al desarrollo, cooperación internacional, sino hay otras maneras también de conseguir financiamiento a través de capital privado, a través de otros mecanismos distintos que están siendo emergentes, pero también relevantes y que vienen creciendo constantemente en el ecosistema. Y con eso, ahí se me fue la presentación, un momento. Sí, tranquilo. Y con eso, contarles un poco más. Ahí están viendo la presentación, ¿sí? No la tengo yo acá. Listo. Contarles un poco de qué se trata estos tipos de financiamiento. Entonces, hoy les vamos a contar un mecanismo, que es este mecanismo colectivo que agrupa inversiones de diferentes actores. También queremos contarles desde Impactia estos tipos de mecanismos como el Blended Finance, que es un mecanismo que está muy en onda en este momento, donde encontramos una distribución porcentual de fuentes de capital pues, en 2023 en Impactia, con diferentes tipos de actores que vienen trabajando muy fuertemente en conectar sus fondos como capital privado, como capital público, para poder invertir y no solo maximizar el impacto social de las iniciativas, sino también poder hacer economía de escala en la operación y en la distribución de estos fondos, poder tener ideas conjuntas y colaborativas para poder invertir en diferentes sectores y a diferentes tipos de organizaciones. Y aquí vemos una distribución de fuentes de capital de bancos multilaterales y agencias públicas de desarrollo, que alrededor del 37% están incluyendo sus capitales y su financiamiento para mecanismos de blended finance en aras de sumar a esa bolsa colectiva su capital público, inversionistas comerciales o privados que están incluyendo también su capital a sumarlos a estas bolsas de recursos públicos del 36%, y vemos capital filantrópico o de otros tipos de donantes del 27% que se suman a esa bolsa colaborativa y conjunta de diferentes tipos de fondos. Entonces, clave que ustedes conozcan este tipo de mecanismos porque nos permite, digamos, abrir la puerta a lo que vamos a ver hoy con el Fondo ORIRI, y es cómo se conectan diferentes tipos de capitales para un fin común, una tesis de impacto común y un propósito finalmente de llegar a un número de personas o a mejorarle la vida a cierto número de personas o a nuestro planeta. Entonces, súper relevante que comiencen a explorar un poco más sobre estas iniciativas. Y aquí vemos que el financiamiento colectivo en la región, ya estamos en la segunda siguiente, abarca también otros tipos de capitales como los capitales de crowdfunding. Ahí vemos que son ya capitales de personas individuales, como donaciones, recompensas, que pueden también ser parte de estos tipos de inversiones, y ha experimentado un boom en volumen durante 2018 y 2023 como una manera también colectiva de sumar a la bolsa conjunta de los capitales para el impacto social. Entonces tenemos un crecimiento importante. Los volúmenes de financiamiento alternativo en América Latina se cuadriplicaron de 2018 a 2020, pasando de 1.81 mil millones en 2018 a 4.83 mil millones de dólares en 2019. Y ahora estamos alcanzando, en 2020 se alcanzó
al menos el 5.27 mil millones de dólares en este momento, en ese momento, y como estamos revisando y estamos entendiendo que también pues estas bolsas conjuntas de capital son súper claves para mover la aguja también en el impacto social. Y este crecimiento explosivo se estabilizó pues ya desde 2020 y habría continuado en 2021 y 2022 a medida que más usuarios y pymes son recurrentes de estas plataformas digitales de crowdfunding que pueden también fortalecer el modelo de sostenibilidad de organizaciones. Entonces aquí vemos dos casos importantes. Uno, el Blended Finance, que viene ya de donantes, inversionistas, actores públicos y privados que están invirtiendo en bolsas de recursos a modo de pues de capital catalítico también muchas veces, pero también vemos otros tipos de capitales colectivos como el crowdfunding, que reúne financiamiento de iniciativas un poco más chiquitas y quizás de actores a modo natural o personales que están invirtiendo en el marco de este tipo de financiamientos. Y esto solo para introducir pues la conversación, y quiero presentarles pues al fondo Oriri, que viene con una lógica de colectividad, de capital agregado en una bolsa, en una sola bolsa de diferentes actores, que quiere, pues a través de este proceso, fortalecer no solo el financiamiento, el acceso a financiamiento, sino también cómo trabajamos colaborativamente con otros, cómo fortalecemos nuestra tesis de inversión o nuestro foco en el impacto conjuntamente. Y esa es la invitación de hoy. La invitación de hoy es a poder asociarnos, a poder crear alianzas, no solo para invertir o para buscar recursos, sino también como una manera y una ventaja ecosistémica de realmente tener mayor impacto. Y sin más preámbulos, quiero conectar de una vez con Paula, directora del Fondo Oriri, para que nos cuente un poco más de qué se trata este fondo para la transformación social en Colombia, ya que viene pues de una alianza de inversión de muchas fundaciones, de varias fundaciones importantes en Colombia, que quiero pues darle el paso para que nos cuentes un poco más, Paula, y pues agradecerte también por este espacio y esta disposición de contarle a nuestra comunidad sobre esto. Bueno, buenas tardes a todos. Nicole, muchas gracias. Voy a tratar de ser como lo más corto y conciso posible y tratar de generar como la mayor conexión. Yo sé que estos espacios virtuales no siempre son fáciles y mucho menos hasta ahora, entonces trataré de dar la información más pertinente para asegurar que los mantengo conectados. Entonces, pues primero, Nicole e Impactia, gracias por este espacio, gracias por tener al Fondo Oriri presente, pues por el interés que tienen en el ejercicio que venimos desarrollando, y a todos los demás participantes, pues gracias por acompañarnos. Como dijo Nicole, la idea hoy es contarles rápidamente el fondo, quién es el fondo, digamos, y qué hace, en el marco de qué se creó, y tratar de entrar un poquito más en detalle en lo que el fondo entiende por alianzas e inversión colaborativa. Yo lo presentaré como una información más general, y la idea es que con Andrea Mayorga, directora de la organización Coimpacto, que está aquí acompañándonos, les podamos contar de viva voz lo que ha sido la experiencia de esta organización en el marco del fondo y cómo este tipo de instrumentos novedosos le permitieron o no a la organización generar diferentes cambios y transformaciones. Entonces, para arrancar, un segundo, si yo puedo mover esto, ¿cierto? Sí. Entonces, bueno, esta es una alianza entre 4 fundaciones. Arrancó con 5 fundaciones colombianas, hoy somos 4 fundaciones colombianas con el apoyo de la Fundación Ford, que nace en el año 2020, cuando deciden unir esfuerzos y capacidades para contrarrestar los efectos negativos de la pandemia del COVID-19 en el sector social. Y se consolida con la creación de un fondo común, el cual busca, digamos, que convertirse en un modelo de financiación innovador para el despliegue de recursos a organizaciones y a empresas con propósito social. Este es el origen, digamos que la génesis de este instrumento, que hoy llamamos Fondo Oriri. Y con el tiempo nos empezamos a dar cuenta que el COVID era una coyuntura más que estaba afectando, que afectó en su momento el sector social, así como se presentaron muchas otras previo al COVID y como se presentaron otras post-COVID. No sé si ustedes se acuerdan que durante el 2021, por ejemplo, llegaron las movilizaciones sociales con un gran impacto negativo en los diferentes sectores y también en el sector social. Luego nos tuvimos que
nos enfrentamos todos, digamos que a las altas tasas de interés que se dieron en el 2022 y 2023, afectando diferentes formas del sector social. Luego llegó como el éxodo o el flujo de recursos de cooperación para cubrir esas situaciones que se estaban presentando por las guerras de Gaza y Ucrania. Y pues hoy tenemos la realidad de la desaparición de USAID. Entonces, de esta forma, como fondo se concluyó que en Colombia, digamos que más que coyunturas que puedan afectar al sector social, lo que hay es una gran inestabilidad en la financiación del sector social. Y esto nos llevó a plantearnos las siguientes tesis y una posible propuesta para aportar a la solución. Para nosotros, nuestra tesis como fondo es transformar el ecosistema de financiación del sector social. Nuestra propuesta es convertirnos en un vehículo de impacto capaz de dar respuesta de forma ágil y flexible a las problemáticas coyunturales presentes en el país que afectan en mayor o menor medida al sector social, con el fin de ¿qué? Básicamente con el fin de democratizar el acceso a capital en el sector social, que ha sido, o sea, lo hemos probado como todo un reto. Entonces, entendiendo un poco el fondo, pues de forma muy rápida, evidentemente, voy a tratar de profundizar más acá en el tema de colaboraciones. Y conversando con Impact hablábamos de cuáles fueron esos factores, digamos, que le permitieron a las diferentes organizaciones del fondo que se unieran en esta estrategia. Primero aclararles que las organizaciones son la Fundación Corona, la Fundación Bolívar da Vivienda, la Fundación WWE, la Fundación Saldarriaga Concha, la Fundación Corona, Bolívar da Vivienda, Saldarriaga Concha, WWE y la Fundación Ford. Y cuando estábamos hablando con Impactia sobre los factores que permitieron que estos aliados puntuales, de forma, a mi juicio, muy visionaria en ese momento, se unieran en torno a esta estrategia que hoy conocemos con el Fondo Liri, llegamos a diferentes razones o diferentes motivos. Yo creo que un factor clave que impulsó esta unión en principio fue lo que hablamos ahorita y es, digamos que esa necesidad evidente del contexto por la pandemia, que pues era incuestionable, pero también, o por otro lado, la intención que tuvieron todos los aliados de renunciar a sus misiones para co-crear desde un espacio neutro que no llegara, digamos, o que no tuviera ataduras o imposiciones. Y esto ha sido como el detonante más importante de esta alianza y lo que le ha permitido ser lo que es hoy en día y le ha permitido de alguna forma innovar en diferentes sentidos. Entonces, para nosotros esto se ha traducido en lo que el fondo entiende por colaboración. Esto ha sido una mirada, digamos que muy particular y muy propia del fondo. Para nosotros es, digamos que es un esfuerzo que no parte o que no nace de agendas individuales. La colaboración o estas acciones colectivas son acciones que buscan abordarse desde un terreno común, que idealmente debe estar libre de jerarquías o de intereses particulares predefinidos, y son para nosotros acciones genuinas de co-creación, donde digamos que cada aliado en este caso llega con una mente abierta a priorizar el bien común del fondo, independientemente, digamos, de sus necesidades o sus intereses misionales. Esto se hace, o esto hace que digamos que un resultado esperado de la colaboración, en el caso del fondo, por ejemplo, es lograr lo que nosotros hemos llamado una especie de enfoque adaptativo y evolutivo. Es decir, tener nosotros como fondo la capacidad de diseñar el camino sobre la marcha, según la realidad del contexto o del momento, que es absolutamente volátil, digamos, y dinámico, y según lo que vaya emergiendo del proceso. Y creemos que un habilitante fundamental para que esto se dé es un poco aceptar, o es saber aceptar por parte de los aliados, por ejemplo, que no siempre es fácil, y digamos que eso lo hemos visto a lo largo de los años que lleva operando el fondo, que ningún aliado debe entrar a participar con certezas. Esto ha sido supremamente poderoso. Digamos, cuando uno dice entrar a participar con certeza suena muy fácil, pero lo cierto es que no es tan fácil, pero lo hemos visto que en el momento que se logra realmente es muy poderoso. Entonces no entran a participar con certeza, sino que por el contrario entran como con la disposición de descubrir en conjunto nuevas formas de trabajar o nuevos enfoques o nuevos abordajes que permiten generar, digamos que el impacto esperado que se quiere en el marco, en este caso, pues del fondo. Esta forma, digamos que de entender la colaboración nos ha permitido ver cambios.
cambios que en algunos casos han sido como muy rápidos para nosotros y que han sido significativos, y otros que de pronto pues se toman un poco más de tiempo, pero empiezan a demostrar como evidencias, por así decirlo. Y entonces digamos que más que un caso puntual que determine los cambios, más que una fórmula mágica que les podamos decir esto es lo que se debe hacer A más B para lograr cambios, yo me atrevería a decir que lo que ha pasado en el fondo es una especie como de sentir, como un abordaje o una forma de relacionarse entre nosotros que permite o que promueve los cambios y de forma muy orgánica. Y eso ha sido muy interesante. Esto tiene que ver con, digamos que con uno de los atributos del fondo, ya lo veremos más adelante cuando Sofía nos cuente, que se ha convertido como en parte de su ADN, y es la confianza. Confianza es un atributo para nosotros supremamente poderoso e importante, que permea todas las dimensiones y áreas del fondo y que buscamos que esté siempre presente de forma consciente e inconsciente. Y lo que buscamos aquí son esas relaciones entre todos y hacia todos los actores involucrados en el fondo, basados pues en esta confianza, en donde al final lo que buscamos son como relaciones, digamos que más inclusivas y más auténticas, que de alguna forma nos permitan cambiar esas dinámicas de poder y nos permitan entender, digamos, o pararnos en un contexto de pares, en donde de ambos lados se está aprendiendo, de ambos lados se está buscando identificar mejores formas de trabajar conjuntamente, y de ambos lados se está en la disposición de cambiar y de ajustar en la medida de lo que sea necesario. Por otro lado, pues me atrevería también en el marco pues de esta idea de colaboración y de lo que ha sido el ejercicio en el fondo, me atrevería a decir que de pronto algunas señales de éxito de colaboración en general, que pueden verse en diferentes ejercicios o en diferentes escenarios que nosotros hemos podido ver en nuestro proceso, están relacionados como con diferentes ejemplos, como les dije al principio, pues no hay una fórmula mágica, pero algunos factores puede ser, digamos, la posibilidad de que surjan soluciones nuevas, de las que a lo mejor no se tengan necesariamente evidencias. Entonces eso es un poco soltar ese control, digamos que renunciar a tenerlo todo medido y abrirnos a nuevas formas de operar que en el momento de pronto no se conocen con certeza, pero que en el proceso de irse ejecutando pues nos van permitiendo conocer diferentes posturas que pueden ser importantes para el proceso. Otro también sería como la posibilidad de llegar a ideas o a enfoques que de pronto no habrían sido o no habrían salido si cada aliado lo hubiera trabajado por separado. Es decir, esas posturas, esas conclusiones o esas ideas que de pronto a cada aliado se le hubieran ocurrido sentado en el marco de su espacio, con su organización, con su fundación, porque de pronto allá tiene detrás un marco y una lógica diferente, sino como en conjunto, en este espacio que les digo que es neutro, entre todos logran llegar como a esa salida, a ese acuerdo o a esa postura. Por otro lado, también algo que ha sido muy interesante es como la idea de tener como un compromiso genuino, ¿cierto? Y en el caso nuestro lo que hemos visto es que ese compromiso genuino hace referencia a como al nivel de involucramiento de los aliados en este espacio, y este nivel de involucramiento se da, digamos, porque ven en el espacio un valor agregado del proceso, de pronto, o no solo del proceso y no solo como los resultados que se quieran tener. Eso creo que también es muy poderoso. Uno siempre va de pronto detrás de los resultados y es absolutamente válido, pero digamos que acá hemos visto que un valor agregado ha sido enfocarnos no solo en los resultados, sino darle también una importancia al proceso y a lo que pueda salir, digamos, en el marco de este. Y pues, en línea con eso, la capacidad, digamos, de generar aprendizajes y cómo estos pueden impactar o pueden influir positivamente en las acciones de cada aliado por fuera de la colaboración. Es decir, cómo lo que se está gestando en el marco del fondo se convierte en una práctica, en un conocimiento que por fuera, cuando van a sus organizaciones, en sus día a día, lo ven como un valor agregado que pueden incorporar y que les genera, no sé, nuevas perspectivas, nuevas formas de ver las cosas o de operar, y eso también ha sido, digamos, la forma en que nosotros entendemos como compromiso genuino. Y por último, frente a este tema, hemos visto, digamos, que algunas prácticas, no sé si se puede llamar así, o algunas dinámicas que pueden favorecer estas colaboraciones o estas acciones colectivas, y son, por ejemplo, muy importante contar con espacios de iteración. Es decir, digamos que no tener que llegar a acuerdos o a soluciones de forma inmediata o digamos que obligatoria, que uno no sienta que tiene que llegar a esa solución sí o sí, sino que se permita
estar pensando, estar probando, estar discutiendo, y que la meta final no sea cuál es esa solución, sino qué nos enseña este proceso y el camino de llegar a eso. Tener de pronto también como la posibilidad de acordar ideas o pautas que de pronto serían mejor entendidas como prototipos que van evolucionando con el proceso, o con la implementación, o con el contexto. Entonces, digamos que son como no sé, unas ideas vivas, por así decirlo, que tienen la capacidad de irse repensando sobre la marcha. Y partir también de un marco de exploración flexible. La flexibilidad es otro de los atributos que hace parte del ADN del fondo, no solo la confianza. Entonces, este marco de exploración flexible, digamos, y no tanto esas agendas fijas, digamos que puede sonar muy sencillo, pero realmente en la práctica no lo es, nos han permitido pensarnos de forma muy diferente y también permiten darle, digamos que como un mayor peso a los aprendizajes, más que a las evidencias, que es como pasa generalmente. Igual yo no estoy diciendo en ningún momento que las evidencias no sean importantes o que no se deba, digamos, que hacer un ejercicio riguroso de acompañar, de seguir, de medir, fundamental, pero también de pronto entender que si bien eso es importante, también deberíamos poder darle un espacio, un tiempo a aprender, a entender la importancia de lo que sale de este ejercicio, así muchas veces sea costoso, en términos de tiempos y de capacidad. ¿Les movió la diapositiva? ¿O se quedó en la de colaboración? Sí, ya estamos en reflexiones. Bueno. Entonces ya para terminar y cederle la palabra a Sofía, que es parte del equipo del fondo, digamos que, no sé, algunos aprendizajes que han surgido de este proceso y que de alguna forma han impactado a los beneficiarios, y ya veremos esa versión de impacto en los beneficiarios de palabra, digamos, de Andrea. Pues digamos que hemos vivido nosotros particularmente y que han sido como muy propios del fondo, pero que queremos compartir porque de pronto hacen sentido en el marco de los ejercicios en los que ustedes se encuentran presentes. Tiene que ver, por ejemplo, con lo interesante que ha sido entender que este tipo de colaboraciones deberían, y esto es pues a mi juicio muy poderoso, deberían ser vistas como un viaje más que como un destino. Cuando esto, digamos, que se entiende y se apropia, tiene un poder enorme en todo lo que se hace en el marco de esa acción colaborativa, digamos. Esto creo que cambia todo y abre la mente a una postura completamente diferente o tradicional de este tipo de alianzas. También creo que no sé, es muy difícil hablar como el éxito de las colaboraciones, pero si uno tuviera que hablar de un caso, un aprendizaje de éxito de las colaboraciones, yo diría que podría estar relacionado como con las transformaciones que se dan en cada uno de los actores que hacen parte de estos ejercicios, más que en los resultados generados que surgen de la implementación de estos programas o estos acuerdos a los que se llegan en el marco de las alianzas. Y eso también es muy poderoso, porque finalmente no solo se va a lograr el resultado en esas implementaciones, pero que uno logre los resultados en esos actores implica la posibilidad de multiplicar esto en el ecosistema, ¿no? Y eso ha sido, a nuestro juicio, pues una especie de caso de éxito. Y por último, pues yo me atrevería a decir que para que estas colaboraciones, digamos, que perduren o funcionen en el tiempo, es fundamental la flexibilidad, ese atributo que les cuento que hace parte del ADN del fondo, y esa flexibilidad, digamos, que debería ser en todos los niveles, en los abordajes, en los enfoques, en la toma de decisiones, en la estrategia. Esa flexibilidad permite un poco adaptarse en tiempo real a las dinámicas de un sector como el sector social, que es supremamente dinámico en muchos casos, en otros pues es algo, digamos, que muy difícil de mover, pero evidentemente la flexibilidad, a nuestro juicio, lo que permite es tener la capacidad de irse adaptando en tiempo real a lo que se va presentando, ¿cierto? Y de pronto tener la capacidad de reaccionar para seguir haciendo lo que uno está haciendo de forma más acertada. Entonces creo que eso también puede ser un factor de éxito en el marco de estas alianzas y que de pronto uno, en el momento en que lo incorpora en su ADN, pues tiene la posibilidad de en el día a día abordarlo en todo sentido y no tener que generar una cantidad de acciones alrededor para la toma de una decisión o para la posibilidad de adaptarse a una situación.
Eso sería un poco lo que yo quisiera compartir con ustedes, muy desde lo que ha sido la experiencia del fondo en términos de colaboración, en términos de lo que estamos hablando hoy, que son esas acciones colaborativas. Yo creo que lo fundamental del fondo y lo visionario, como les comenté al principio, fue el hecho de que los aliados cuando se unieron renunciaron a sus misiones. Eso es algo muy, muy, muy novedoso y digamos que algo como muy acertado, porque entonces no hay como imposiciones, no hay imposiciones que puedan afectar ese bien común que se busca desde el fondo. Y pues ya para seguir, y al final lo importante aquí no es oírme a mí, sino realmente un caso de viva voz, como es Andrea en el marco de este ejercicio, de lo que ha sido el fondo estos últimos 2 años. Les dejo la palabra a Sofía para que les cuente rápidamente esos atributos que hacen parte del fondo, cómo en cada uno de estos hemos visto aprendizajes que nos han permitido, no sé, mejorar sobre el proceso y cómo esos aprendizajes se materializan en un caso específico que ha sido Coimpacto B, que es una organización que nos complace mucho poderles presentar. Ha sido para nosotros un lujo que nos haya permitido acompañarlas en el proceso, que nos haya permitido crecer y aprender de sus ejercicios en territorio y de su experiencia. Y gracias a organizaciones como Coimpacto y a las muchas otras que nosotros hemos acompañado en estas 2 cortes, es que hoy somos lo que somos. Digamos que el fondo se da o se debe a estas organizaciones que nos abren las puertas y nos dicen, listo, venga, yo sé lo que estoy haciendo y le doy a usted la oportunidad de acompañarnos en el proceso y de aprender juntos cómo podríamos hacer esto mejor. Pues Andrea, muchas gracias y le cedo ahí la palabra a Sofía. Quedo atenta igual acá a cualquier pregunta que surja al final de esta conversación. Perfecto, bueno, mucho gusto. Yo soy Sofía Beltrán y estoy encargada de toda la parte de despliegue y del acompañamiento de las organizaciones. Y bueno, la idea hoy es contarles un poco más de estos valores que nos representan y que nos han acompañado en todo este proceso de financiar y acompañar organizaciones de propósito social. Entonces, primero quería aclarar un poco este tema de organizaciones de propósito social, contarles que trabajamos tanto con organizaciones con ánimo de lucro como con organizaciones sin ánimo de lucro, pues siempre todo que gire alrededor del propósito y como de este impacto social. Y bueno, a través de estos acompañamientos que hemos venido dando, pues consolidamos estos valores que nos representan y nos caracterizan en todos los procesos que hacemos. El primero es la flexibilidad, que como ya bien lo habló Paula, pues ha sido clave en nuestro proceso, pero también buscamos implementarlo en el día a día, tanto en la forma de de financiar a las organizaciones, que sabemos que es súper importante tener la flexibilidad, por ejemplo, en los créditos, adaptarnos y entender, por ejemplo, situaciones externas que puedan afectar a las organizaciones y saber cómo nosotros podemos acompañar esos procesos y ayudar para que pues logren tener el mayor éxito, teniendo en cuenta pues que pueden haber problemas en el camino. También la idea es apalancarnos en los aprendizajes y el fortalecimiento que reciben las organizaciones. Entonces, por ejemplo, si ellas llegan con una idea y pues pensamos que vamos a ayudarles a financiar cierto hito, pero a través del acompañamiento nos damos cuenta, ellos desarrollan nuevas habilidades o de pronto surge una nueva oportunidad en el mercado, entonces también permitimos pues adaptar el acompañamiento y la financiación como a estos aprendizajes, porque sabemos que nos podemos apalancar en esto y pues es ideal poder aprender y poder con esta flexibilidad que tenemos lograr el mayor impacto juntos. Y finalmente, pues también buscamos flexibilidad de parte de las organizaciones, porque pues sabemos que para construir juntos es importante pues poder cambiar como esos paradigmas y que estén muy dispuestos también a eso, ¿no? Como a abrirse con nosotros y poder juntos como moldear esa mejor forma de ese camino de impacto social. Entonces, bueno, el segundo valor importante es la confianza y pues la confianza nosotros la vemos como ese relacionamiento cercano y auténtico que queremos tener con las organizaciones. La idea es cambiar las dinámicas de poder y tener una relación de pares y nosotros, por ejemplo, desde que las organizaciones llegan, decimos que no son participantes, sino son proponentes. La idea es pues, que nosotros confiamos en el potencial de las organizaciones y sabemos que esa confianza es clave para poder catalizar el impacto que están teniendo. Porque, por ejemplo, nosotros invertimos y apostamos a procesos que usualmente el sector tradicional no le apuesta. Por ejemplo, nosotros confiamos en que invertir en temas operativos de una organización efectivamente les puede ayudar a ser más sostenibles o a futuro a llegar a nuevas oportunidades.
Entonces, nosotros la apostamos como a este core funding y sí buscamos pues abrirnos y poder apoyar temáticas que a veces otras organizaciones no financian, porque pues es un riesgo muy grande y es difícil confiar. El tercer valor que tenemos nosotros es la co-creación. Digamos que esta para nosotros es la fórmula para aprender y nosotros reconocemos el valor y todo el conocimiento que tienen las organizaciones, pues gracias a la experiencia que tienen en el territorio. Ellos son los que conocen los temas, las problemáticas, son los que conocen, pues sí, como la región. Entonces la idea es que juntos podamos definir las mejores rutas de acción y bueno, pues poder brindar acompañamiento y financiamiento adaptado a la situación y al conocimiento de cada una de las organizaciones. Acá, digamos que más que las evidencias, a nosotros nos mueven los aprendizajes, entonces por eso es que la idea es reunirnos y en equipo, como pueden ver el siguiente valor, pues poder construir, ¿no? Entonces ahí la idea es que pues para nosotros es muy importante poder reconocer al otro, reconocer su realidad y pues de esta forma poder hacer equipo. Y este trabajo en equipo no solo lo vemos de Oriri hacia las organizaciones, sino también lo vemos como dentro de las cohortes, porque promovemos y nos gusta que las mismas organizaciones también puedan generar alianzas y puedan apoyarse. Y tenemos, por ejemplo, un caso, esta cohorte, que 2 organizaciones que trabajan con temas de educación pudieron unirse y pues desarrollar un nuevo proyecto juntos, que son Reading Call y Educa Más. Entonces, pues como pueden ver, tenemos muchos ejemplos que a partir de estos valores que hemos construido y a partir de la confianza, de la flexibilidad, pues nos ha permitido apoyar a ya 22 organizaciones y empezamos ahorita una nueva cohorte para lograr llegar a más personas. Entonces, pues ahora me gustaría presentarles a Andrea de Coimpacto, que pues es una organización que hizo parte de la cohorte 2 y ellos nos parece un ejemplo muy bonito pues en este contexto del sector social, porque hace un año ellos también ya pasaron por un momento similar, digamos que dependían de una fuente de financiamiento y esa fuente de financiamiento pues no continuó y entonces ellos ya vivieron todo ese proceso pues de tener que reponerse de esto, tomar medidas y tomarlo como una oportunidad para hacer cambios de raíz que les permitieran ser sostenibles, crecer y reponerse pues como a esta problemática. Entonces, pues bueno, quiero presentarles a Andrea y que ella les cuente un poquito más en viva voz sobre su experiencia con Coimpacto y de la mano del fondo. Bueno, hola a todos. Gracias Impactia, Fondo Oriri, por invitarnos a contar un poco nuestra historia. Justamente este tipo de financiamiento, este tipo de colaboración, confianza, pues es parte de nuestros valores. Si ustedes se dan cuenta, Impacto viene de co-crear, conectar, colaborar, confianza, comunidades, para el impacto, el bienestar y el beneficio de todos. Y justamente cuando nos encontramos con Fondo Oriri, fue una oportunidad única porque es alinear los valores con organizaciones que también creen en el propósito superior de nosotros, que es impulsar los territorios desde las personas, de una manera flexible, y eso fue algo que en ese momento, les voy a contar un poco la historia de cómo estaba antes Coimpacto y después de Fondo Oriri. Nosotros, pues, principalmente nacemos como una empresa, y ser una empresa social en este territorio de desarrollo en Colombia es muy complejo, porque o eres fundación o eres empresa, pero esas dos no cuadran mucho todavía en Colombia. Creo que eso es algo que vivimos mucho los emprendedores sociales. Sin embargo, nosotros creíamos y decíamos, tenemos un propósito más superior, es cómo trabajamos con las comunidades y creamos soluciones que sean sostenibles en el tiempo. Y ahí nace Coimpacto, como ese conector entre empresas, organizaciones y las comunidades. Se podría decir como una impulsora de tercer piso, pues más hacia las comunidades, en que creamos soluciones que de verdad generen la sostenibilidad en el tiempo, porque estamos en los territorios y veíamos que se hacían unos proyectos enormes, unas inversiones enormes, pero al final la calidad de vida de las comunidades estaba baja y decíamos, ¿qué podemos hacer? Nosotros nacemos en el 2016 en un proceso de migrar en otro país y desde estos años siempre vamos cómo podemos ser sostenibles. En el momento en que nos encontramos con Fondo Oriri, justamente en ese momento habíamos tenido la pérdida de nuestra
única, pues no única, el 80% de nuestro flujo de ingresos era de esa organización, y justamente esa organización por X manera nos dice, no podemos más. No porque no queramos, sino porque pasó algo que se nos sale de nuestras manos. En ese momento para nosotros fue, ¿qué vamos a hacer? Y creo que muchas de las organizaciones que están acá se han visto afectadas por el momento y decimos, no, pues hay que crear. Nosotros siempre creamos valor. El tema pasado era que no valorábamos el valor que creábamos a los aliados, que quiere decir, nos dábamos más de lo que nos pedían. Siempre hemos sido todo detrás mío, porque no soy la única, somos 23 personas que trabajamos. Siempre hemos trabajado por amor. Dijimos, no, pues la colaboración tiene que tener algo más que solo amor, sino sostenernos los unos a los otros. Y fue así que en ese momento, pues cuando Oriri manda su solución, su convocatoria, y nosotros siempre nos financiábamos pidiendo servicios de formulación de proyectos y medición de impacto, pero a su vez creábamos soluciones con las comunidades. Ya teníamos muchas soluciones en creación, pero nos daba miedo venderlas. Y en ese momento dijimos, no, pues lancemos con una solución extraordinaria. Esa solución extraordinaria la llevamos llevando desde el 2009. Es una banca ética que se llama Impacto. Ustedes ven ahí la caja de crédito y decimos, ¿quién en Colombia quiere unirse a esta locura de solución que ya la teníamos probada, pero por ser una banca o fintech, pues nos daba mucho miedo salir porque pues, la regulación en Colombia pues, no era tan fácil. Pasa, y entonces nosotros nos presentamos cuando vemos que este fondo era demasiado flexible. Tuve la oportunidad de hablar con Paula, con todo, y les fuimos muy honestos, como nosotros estamos convencidos que esta solución va a cambiar la forma de hacer el desarrollo en los territorios, porque debemos cambiar el tema de manejar el dinero de una forma diferente desde los protagonistas que son los territorios, no desde el que da la plata. Entonces, lo creyeron, en ese momento dijimos, bueno, hagámosle. Obviamente se demoró un poco y en esa época, mientras pues llegaban los recursos, comenzamos a mirar cómo nos movemos. ¿Qué ha pasado con nosotros? Es que creemos que la responsabilidad hoy en día de los proyectos o de los territorios no es solamente de una organización que lo financia, sino debe ser de los actores que lo financian. Y fue así que comenzamos a mover gobernación, alcaldía, sector privado, sector cooperante, y dijimos, hagamos un crowdfunding, pero un crowdfunding de diferentes actores que crean en esto. Y ha sido así que cuando llegó el recurso, en ese momento, pues la inestabilidad de equipo, me tocó tomar la decisión, lastimosamente, de decirles a muchos, no tenemos, es una carga presupuestal muy fuerte. Llega a Fondo Oriri y dice, no se preocupen, ¿qué necesitan? Y les mostramos nuestro modelo, obviamente con un alto riesgo, pero lo que más nos gustó fue que creyeron en algo que muchas de las empresas aún, que hoy en día ya se están acercando, nos decían es que eso no se puede, eso es imposible. Y les decíamos, sí se puede, pero necesitamos invertir en eso. Siempre nos dio miedo tener una inversión como rápida, siempre hemos creído que el desarrollo no es un startup, sino se debe ir probando paso a paso para ver que las soluciones se adapten a las necesidades de los territorios. Y fácil que dijeron, los vamos a hacer. Y quedamos muy felices. En ese entonces hemos tomado la decisión de también de tener nuestra fundación, que es Fundación con Impacto. Bueno, nosotros tenemos 2 figuras y en ese momento, cuando hubo la negociación, me pareció muy bonito porque siempre buscando el cómo te impulsamos, no es cómo te lo regalamos. Y creo que eso era muy alineado a lo que nosotros decíamos. Nosotros decíamos, necesitamos en tecnología, en impulsar infraestructura, en equipo, cosas que a veces la gente no lo ve. Pero fue increíble porque aparte de poder tener una negociación que no te lo damos, sino vende y te damos un convenio. Es decir, nosotros damos una parte y ustedes ponen otra. Para nosotros eso es lo que queremos. No queremos algo que simplemente sea, sino que quiero tener una solución que gracias a esa inversión. Hoy en día pues estamos teniendo más de 30. ¿Me están escuchando bien? Hola. Se te está yendo un poco como la señal. Sí, está medio desconectado. No sé Entonces, si por eso apagamos cámaras. Súper. También decirles que estamos en La Guajira. Y pues esta región significa también esto. Entonces me voy a conectar con los datos del celo. Vamos a escuchar a Nicole.
porque yo sí la veo al resto. Andreita, si quieres apaga la cámara. Sí, yo creo que mejor. Y si no, te De cambias una. de... Denme un Eso, segundo. Mejor, denme un segundo. Qué pena, no se escucha bien. Estoy cambiando de red. ¿Me dan un segundo, por favor? Dale, Andrea, sin problema. Igual aprovecho el momento mientras te cambias. Ahí también cerré mi cámara como para facilitar la conexión, tu conexión. Invitarles a dejar sus preguntas en el chat. Ya vamos a tener un espacio para preguntas para el Fondo ORIRI, para la Fundación Coimpacto, por si quieren saber un poco más de cómo llegó hasta a este modelo que tienen hoy, que es híbrido y diversificado. Entonces, clave también que vayan alistando sus preguntas. Ahí te estamos viendo, Andrea. Hola, ¿me ven? Bueno, súper, ya lo pasamos. Bueno, son retos, el trabajo en territorios, pero lo que les quería decir es que estar con el Fondo ORIRI fue darnos la posibilidad de co-crear con ellos, y creo que eso es algo que muchos de los fondos deberían aprender, y es que las soluciones en el desarrollo con las comunidades es muy flexible porque trabajamos en contextos como lo que acaba de pasar, que no hay internet o que pasan muchas cosas. Pero eso nos sirvió un montón. Aparte, no solamente fue el recurso económico, sino fue el acompañamiento, los espacios que tuvimos, la conexión con todos los que estamos en el fondo, el tener un mentor, el cual de verdad nos fortalecía, tener esos acompañamientos. Y pues hoy en día para nosotros es un honor ser parte del Fondo ORIRI. Yo les tengo que contar que nosotros pudimos vender el año pasado 10 veces más de lo que vendíamos el año pasado, antepasado, es decir, el 2023. Fue un nivel de crecimiento increíble porque de verdad el Fondo ORIRI hizo que pudiéramos impulsar, pero lo mejor de todo es que les cuento es que hoy en día estamos con un Blender Finance, con gobernaciones, con alcaldías, con empresas del sector minero energético, con cooperantes, y lo que hoy en día hacemos en vez de pedir recursos es dar propuestas en mesa en donde decimos, hemos conectado a estas dos organizaciones con un mismo propósito, podemos hacerlo y necesitamos esto. Pero lo más importante también es cómo estamos cambiando la mentalidad de los mismos protagonistas, no beneficiarios, como nosotros hablamos, que son las comunidades que ustedes ven en esa foto, en donde hoy en día ellos también son accionistas, inversionistas de sus propios proyectos, y hemos creado un mecanismo que lo reconocimos por Paula, que es Blender Finance, y que hoy en día lo estamos pues replicando no solamente acá en La Guajira, sino también en Antioquia, y viabilizando en otros territorios en el país como Chocó, también como Montería y otros lugares en donde creemos que estas prácticas a los que tienen una organización social nos diversifica mucho más, y a las empresas o fondos que quieren implementar este tipo de financiamiento les va a reducir el riesgo, pero lo más importante, que creo que lo que nos une acá a todos, es crear que el desarrollo en los territorios sí se puede dar y se tiene que dar desde la corresponsabilidad de todos los actores y no dando las cosas gratis. Entonces, algo que a mí me gustó mucho personalmente, pues liderando esta organización, fue ese push que nos hizo el Fondo ORIRI, decir, nosotros damos tanto y ustedes tienen que vender tanto. Y en cada informe decirles como, ya cumplimos la meta, pero hemos vendido más y más y más, y que nos den ese soporte, y que hoy en día pues vemos al Fondo ORIRI como nuestros aliados para crecer y para poder llevar el desarrollo a muchos más lugares. Entonces, para nosotros la clave es crear valores, es crear modelos de valor compartido, lo que se llama Blender Finance, y es algo que sí se puede hacer. Entonces, invitarlos a todos a que veamos que en los momentos más difíciles es donde mayor provecho podemos tener. Entonces, pues eso es un poco la historia. Quiero invitar a, pues, a todas las personas que tengan o puedan aplicar al Fondo ORIRI ahorita en su convocatoria, que lo hagan. Ninguna solución, por más loca que sea, si no lo crees, pues puede pasar. Las soluciones locas son las que están transformando este planeta. Y también les invitamos a todos ustedes, si tienen
si tienen territorios, tienen ese dolor que las comunidades no son sostenibles, que no ahorran, que no saben cómo gobernar sus proyectos, pues tenemos una solución increíble que es una banca ética, que gracias al Fondo Riri es un banco que va a revolucionar la banca y que va a hacer que las comunidades en pobreza extrema puedan sentirse y puedan crear nuevos medios de vida a través del ahorro comunitario, la comercialización comunitaria y fondos de ahorro. Así que, pues, gracias por el espacio. Paula y Sofía, gracias por apoyarnos en todo el proceso y sé que se vienen más cosas. Y los que quieran hablar con nosotros pueden seguirnos en las redes sociales, también pueden buscarnos y, bueno, también les estaremos dejando acá el correo electrónico para que estemos en contacto. Si quieren saber cómo hacerlo, felices de seguir compartiendo estos modelos. Gracias, Andrea. Súper, súper inspirador todo lo que nos acabas de mencionar. Aquí tenemos varias preguntas que se está haciendo la comunidad. Entonces, avanzamos con estas preguntas. Entre esas, yo estuve también revisando otras preguntas que nos han llegado por redes sociales y a mensajes directos, entonces también las estaremos contando. Tenemos una de David Quintero, nos pregunta, ¿este tipo de mecanismos innovadores de financiación para organizaciones sociales son de préstamos o los recursos no se deben devolver? Ahí. Yo creo que yo lo voy a hablar desde yo ser beneficiaria y desde lo que nosotros hacemos con las comunidades. Entonces, yo beneficiaria no, sino, ¿cómo fue que lo dijiste, Sofía? Participante, co-creadora, bueno, proponente, era eso. Como proponente, el Fondo Riri dijo, teníamos dos opciones, te lo damos como donación, ¿sí? O lo hacemos como un convenio para impulsarte a vender. Eso no. Dándolo como un convenio para nosotros vender porque queremos vender. Entonces nos fuimos con un convenio en donde lo que hicieron fue, imagínense, contratarnos a nosotros para hacer un X resultado y nosotros a través de ese X resultado buscamos vender más a través de ese resultado. Entonces no tuvimos que devolver el recurso, pero lo invertimos para crecer nosotros. Eso desde nuestro mecanismo, pero nuestro mecanismo ya en los territorios, ¿qué fue lo que hicimos? Nosotros lo vemos desde el orden de financiar el territorio. Nosotros con la inversión que Fondo Riri nos dio, usamos eso como, díganlo, como una contrapartida, y voy a poner un caso muy específico para que me entiendan. Hoy en día tenemos un proyecto que se llama La Guajira es Mágica y Cultural, acá en Río Hacha y en toda La Guajira, y tenemos el fortalecimiento de grupos de ahorro. A través de esto, damos esto, le dijimos a una empresa privada, es su área de influencia, necesitamos esto, digo, podemos poner esto, nos fuimos y tocamos la puerta de la alcaldía, hay esto, ok, podemos dar esto, a la gobernación esto, y hoy en día este proceso tiene 5 fuentes de financiamiento y todos estamos trabajando en común. Entonces, el tema es que esto es para invertir al territorio. Yo pienso que hay que cambiar un poquito, David, la mentalidad de regalo, sino veámoslo como de inversión para algo que tú hagas. Entonces, si tú lo ves como una inversión con un resultado o un retorno, pues en lo que deberías devolver es ese retorno en impacto, en ventas y no solamente en una acción específica. A nosotros este modelo, lo que más nos ha dolido, y se los tengo que decir así súper honesta, es que cada organización se maneja diferente y es desgastante porque cada uno tiene unos procesos diferentes. Entonces te toca hacer como 5 mini proyectos porque cada uno tiene un proceso de desembolso o de alianza diferente. Pero ya después teniendo eso, uno ya lo puede manejar y puede manejar mejor los recursos. Con respecto a lo que nosotros hacemos con las comunidades, nunca entregamos nada regalable, porque siento que eso es lo que hace falta y es cambiar la mentalidad de la pobreza un poco, sino que lo decimos, esto es una inversión que tú la vas a retornar con las ventas, pero te buscamos al cliente para que tengas cómo pagarlo y vas a tener un fondo que vas a crecer. Entonces, es como los mecanismos, cada mecanismo es diferente y eso es lo bonito del Fondo Riri, porque ese fue mi caso como con Impacto B, pero yo sé que muchos, porque están en diferentes etapas de crecimiento, que eso también me encantó, por lo general los fondos siempre se van al XXX, al que está ya como facturando muchísimo a X, pero también han dado una semilla a ellos que están hasta ahora empezando en lugares de verdad, de zonas de conflicto armado, que se los han dado como donación, pero con un compromiso de que les sirva para escalar. Entonces creo que cada uno, David, no sé qué tengas tú,
tienes que mirar en qué momento te encuentras de tu vida de crecimiento de tu iniciativa y puedes ver si es dependiendo, pero aplica Fondoriri. Ahí. De pronto, para complementar un poco lo que cuenta Andrea desde su experiencia y darle una respuesta a David sobre su pregunta, digamos que el fondo ha tenido un proceso en el que ha evolucionado y hoy en día lo que se encuentra es que nosotros tenemos diferentes formas para desplegar el recurso. Esas formas de despliegue del recurso dependen mucho de, como dice Andrea, de la organización, del tipo de organización, del momento en el que se encuentran, de su nivel de madurez o desarrollo. Entonces, lo que buscamos al final, más allá de que reciban la plata de forma ágil y flexible, que es supremamente importante y que tenga la posibilidad de tener una libre inversión, lo que hacemos es identificar el instrumento financiero que sea más acorde para su crecimiento y desarrollo. O sea, habrá organizaciones con las que nos unimos, por así decirlo, que en el momento en el que se encuentran y por como por sus características y cómo se consolidó, el camino ideal es una donación. Entonces, ese recurso baja a la organización a nivel de donación, pero como dice Andrea, es una donación de alguna forma condicionada, en donde entre ambos llegamos a unos acuerdos para lograr una gestión que permita el adecuado desembolso de ese recurso. Pero tenemos organizaciones, especialmente las que son con ánimo de lucro, a quienes pues la donación, digamos que no necesariamente se le puede entregar de esa forma, con quien llegamos a otro tipo de acuerdos para el despliegue del recurso. Entonces hay organizaciones con las que tenemos créditos. Esos créditos dependen mucho también de la condición y la característica de cada organización, entonces nunca habrá un crédito parecido al otro. Son créditos muy hechos a la medida de cada organización para asegurar que cumplan y suplan esa necesidad puntual. Habrá créditos en donde hay unos porcentajes de condonación, en donde se puede hacer como refinanciación en algún punto, en donde se trabajan diferentes tasas. Eso dependerá mucho de la organización y del flujo, digamos, de su caja y lo que vemos como sus características para poder hacer un crédito muy acorde a lo que necesita. Entonces, tenemos créditos también, hemos tenido otros ejercicios, digamos, contractuales, como por ejemplo un contrato de prestación de servicios que no necesariamente es una novedad, pero que nos ha permitido sacar de esa organización el mejor provecho en términos de cómo recibe la plata y cómo la gestiona. Entonces, depende mucho de la organización. Tenemos reembolsables y no reembolsables para responder como puntualmente la pregunta que hace David. Súper interesante eso. De hecho, esa era mi siguiente pregunta. ¿Cuáles instrumentos tenían ustedes en el fondo? Y muy interesante entender también cómo llegaron a estos o cómo llegan a estos tipos de instrumentos, porque una prestación de servicios es bien diferente a un convenio, es bien diferente a un crédito y es bien diferente también a una donación pues, más tradicional. Entonces, clave, Paula, Sofía y bueno, el fondo como tal, ¿cómo llegan finalmente a tomar esta decisión? Más allá del tema organización, ¿sí? ¿Cuál es la organización sujeto de financiación? Desde el fondo, ¿cómo toman esas decisiones también? Entiendo también que esto pasa mucho pasando esas barreras operativas, legales, financieras que quizás hay detrás también de ese desembolso, pero si nos puedes contar un poquito más respecto a eso, sería muy interesante. Claro, digamos que y también, pues, Sofía, cuando quieras meter la cucharada, bienvenida. Digamos que los primeros años nosotros tenemos a hoy dos cohortes, ¿cierto? Cohorte 1, que fue 100% piloto, y cohorte 2, de la que hace parte Andrea, en donde de alguna forma probamos como esos aprendizajes de la cohorte 1. Durante estas dos cohortes, el ejercicio para la selección del instrumento fue un ejercicio muy de la mano de la organización. Nosotros teníamos establecidos o identificados un número de instrumentos que nos permitían operar, que eran los iniciales con los que nosotros queríamos trabajar, pues porque no podíamos salir, digamos, con un portafolio de, yo no sé, 20 instrumentos financieros y probar todos al mismo tiempo, sino que nos quisimos lanzar, por así decirlo, con un número reducido que nos permitiera tener, digamos, que aprendizajes concretos y reales, y sobre eso ir migrando en el momento que lo viéramos necesario hacia otro tipo de instrumentos. Entonces, inicialmente salimos con donaciones, como les dije, y como condicionadas y con préstamos. Esos fueron como los primeros, préstamos flexibles. ¿Cómo llegamos a acordar con la organización estos instrumentos? Un diálogo con las organizaciones. Entender quiénes eran, en dónde estaban, su flujo de caja, su costo de operación, en qué momento se encuentran, si tienen la capacidad de
o por constitución o por capacidad de recibir un crédito, si de cuánto, y en esas, y analizamos sus estados financieros, digamos, todo el tema, y en esas conversaciones entre ambos, es decir, la organización y el fondo, acordábamos un instrumento. Así se manejó durante la cohorte 1 y durante la cohorte 2. De cara a la cohorte 3, que es la que viene en este momento, que se encuentra en convocatoria abierta, lo que hicimos fue que durante el periodo de la cohorte 2 hicimos un ejercicio riguroso de investigación con las organizaciones que nos encontramos acompañando, digamos que ese fue como nuestro, ¿cómo se dice eso? Como nuestro grupo de análisis, ¿cierto? Y ahí lo que hicimos fue entender muy bien si una organización tiene un tamaño determinado, si está constituida de una forma, si tiene cierto nivel de madurez, si tiene estas necesidades, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo que más le conviene a la organización en términos de recurso, de instrumento financiero a través del cual baja el recurso y de acompañamiento? Entonces logramos crear lo que nosotros llamamos unos arquetipos tanto de organizaciones como de inversión. Esos arquetipos nos determinan muchas cosas, pero a grandes rasgos como dos principales. ¿Dónde debería estar ubicada la organización? Y según ese dónde, ¿cuál es la mejor forma en que nosotros podemos llegar a apoyarla? ¿Cierto? En términos de montos, en términos de acompañamiento y en términos de tiempos, y luego cuál es la ruta que debe llevar esa organización en ese proceso. Entonces uno no estaría comparando una organización con otra que de pronto no están en el mismo momento o que no buscan o persiguen, digamos que las mismas cosas y por ende tienen características diferentes. Entonces, hoy en día tenemos unas rutas de acompañamiento que nos establecen el tamaño de la organización, o sea, a las que nos permiten determinar o segmentar a la organización por su tamaño, a la organización por el monto que debería recibir, por el tipo de instrumento a través del cual debería recibir ese monto, y eso nos ha permitido esa segmentación y es chistoso porque esto no lo hemos discutido siempre, buscando hacer un acompañamiento hecho a la medida, fue necesario primero segmentar, y eso lo aprendimos de las cohortes 1 y 2, y esa segmentación es la que nos ha llevado a poder ser mucho más acertados a la hora de tratar de acompañar de forma muy a la medida a la organización. Entonces, ¿qué tenemos nosotros a hoy? Un portafolio con unos instrumentos de pronto no necesariamente tan novedosos, pero unos instrumentos que identificamos como interesantes para este tipo de organizaciones y que están sujetos a discusión con la organización. Ahora, puede surgir en el marco de la discusión un nuevo instrumento. La posibilidad del fondo es que se abra a esa identificación en un instrumento que de pronto jamás ha trabajado, pero que de la mano de la organización vemos que es posible y viable acordar. Entonces, nosotros en este momento, de cara a la tercera cohorte, estamos pensándonos en otro tipo de instrumentos. No solo el crédito flexible, no solo la donación condicionada, no solo un contrato de prestación de servicios con unos acuerdos específicos. Estamos viendo otras posibilidades, pero hoy hemos manejado esos tres. Yo quisiera agregar algo final y es que, por ejemplo, en los modelos de préstamo, sabemos que muchas organizaciones que no han tenido acceso a este tipo de vehículos, pues les da un poquito como de miedo, ¿no? Como de acercarse y pues de tener que, sí, como probar cosas que anteriormente no han hecho y pues tener que responder de pronto con este capital. Entonces, pues nosotros sí procuramos que varias organizaciones puedan adquirirlo, porque vemos que este es un espacio seguro donde pueden aprender a tener un crédito, a ver cómo verlo como una inversión y no como un gasto. Y precisamente también parte de la flexibilidad de los créditos es que nosotros vemos los procesos productivos, por ejemplo, de la organización y adaptamos los pagos para ciertas organizaciones, por ejemplo, no sé, las agrícolas que tienen momentos de ingresos que no son constantes, o sí, para diferentes situaciones que se puedan presentar en cada organización. Entonces, sí, ese es otro factor que tenemos en cuenta y que buscamos pues adaptar y flexibilizarnos para poder desarrollarlo de acuerdo a cada organización. Muy, muy interesante, Paula y Sofía. Creo que es muy innovador, pero también desde el punto de vista de pensémonos, centrémonos en la vida, en el humano, en esas necesidades que se tienen en el marco de las organizaciones, y a la luz de eso, pues, generamos procesos de adaptabilidad y flexibilidad. Entonces, muy interesante este tipo de procesos. Quería darle, ¿tienes algún otro comentario relacionado? Porque queremos Sí, como darle la palabra yo a creo que es otros. un poco desde acá.
cómo fue el proceso con los que estuvimos, que era tan variado, y creo que también darle, y se lo hemos dicho siempre a Paula y a todo el fondo Liri, la paciencia, porque yo siento que muchas de las organizaciones no se hacen ese trabajo, no es escalable porque no es efectivo, porque es mucho papeleo, pero algo que hizo el fondo Liri en esa flexibilidad fue entender a nosotros, sus postulantes, que somos seres y que todos tenemos un caso totalmente diferente, pero que se puede llegar a un valor compartido para un mismo propósito. Entonces yo creo que eso fue súper retador en las rondas en las cuales estábamos, que era una mezcla, como que yo decía, ¿cómo lo van a hacer? Porque desde los ojos de acá, yo decía, cada uno es un mundo diferente, un contexto, muchos de ellos, los estudios, otros no tienen conectividad, otros tienen otro lenguaje, otros son étnicos, bueno, teníamos de todo. Entonces, de verdad, yo me quito el sombrero, porque eso no pasa en muchos fondos. Y de verdad, eso es lo que los hace únicos, que quieren trabajar es por el territorio, con lo que hay en los territorios y con la realidad que tiene cada una de las organizaciones. Gracias, Andrea, sí, súper pertinente también. Quería darle la palabra también, bueno, los comentarios que nos llegaron en el chat. Edgar nos pregunta, no entiendo el contexto ahí, Edgar, si puedes profundizar un poco más, ¿cómo se podría implementar en ciudades? Es la pregunta. Te invito a que nos puedas contar un poco mejor de qué se trata esa pregunta y le doy paso a la siguiente pregunta. ¿Cómo podríamos acceder al acompañamiento del fondo? Es otra pregunta que nos envían. Bueno, ahí le cedo la palabra a Sofía. Nosotros en este momento, nosotros operamos a través de cohortes, entonces hacemos diferentes tipos de convocatorias. Hemos tenido masivas a nivel nacional en medios de comunicación y hemos tenido, digamos, unas más a través de un proceso de scouting en donde salimos a buscar a las organizaciones puntualmente. En este momento nos encontramos en esa versión, tenemos unos exploradores a nivel territorio ayudándonos a reunirse con organizaciones en diferentes lugares del país donde este tipo de inversión difícilmente está presente. Entonces, pues, ¿cómo podrían acceder? Básicamente presentándose en este momento puntual, aprovechando que está abierto, pues a la convocatoria. Entrar si quieren ahorita Sofía les deja ahí por el chat como el link y los requisitos, y entonces pues simplemente entran, revisen los requisitos, miren el formulario y ahí pues tienen la posibilidad de aplicar y ya luego pues viene todo ese proceso de evaluación que termina siendo un ejercicio un poco largo pero muy riguroso que nos permite llegar a ese número final de organizaciones que acompañaríamos en esta tercera cohorte durante el 2025. Sí, y he visto que han hecho varias preguntas sobre la ubicación. Nosotros efectivamente estamos en Colombia, apoyamos a proyectos en el territorio nacional y sí, ahorita pues después de la siguiente pregunta, si quieren les aclaro un poquito más los requisitos y si ven que los cumplen y que están en línea con esta convocatoria, les enviamos el enlace para que se puedan inscribir. Efectivamente, ahí están preguntando cuáles son los requisitos, entonces, y hay varias preguntas, entonces, si quieres, pues también contarnos un poco más de forma rápida esto, Sofía. Bueno, nosotros trabajamos con organizaciones con y sin ánimo de lucro. Entonces, para las organizaciones sin ánimo de lucro, que entiendo son la mayoría, buscamos que tengan un año de constitución al 31 de diciembre del 2024. También es importante que cuenten con el régimen tributario especial y que tengan un equipo donde por lo menos una persona esté a tiempo completo y pues sea la persona como que esté en contacto con nosotros y que también puedan tener un equipo, pues ahí sí, digamos, o sea, mínimo de 3 personas, las otras 2 no tienen que ser de tiempo completo, pero sí que puedan ser pues un equipo y que puedan apoyar todos los procesos que se estén haciendo. También es importante que vivan acá en el territorio nacional, sobre todo la persona que está liderando el proyecto. Y bueno, pues ya como tal para las organizaciones con ánimo de lucro es similar, pero pues digamos que como ellos tienen o sea, también necesitan el equipo, también el tema de constitución es importante, pero hay 2 factores adicionales, que uno es que tengan ventas que les permitan pues pagar, o sea, como mostrar que han podido por lo menos pagar a esta persona del equipo, entonces son ventas de más de 15 millones de pesos en el año, y adicionalmente pues tienen que demostrar que como o sea, el centro del negocio es social, digamos, como
Nosotros no trabajamos con empresas que tengan como ciertos proyectos de responsabilidad social empresarial, sino solamente trabajamos con empresas que su núcleo de negocio sea social y sea resolver una problemática de la sociedad. Entonces, igual, pues sí, ahorita les comparto el enlace donde podrán ver pues más detalles, como todos los términos de referencia. Y bueno, pues hay también algo adicional que, bueno, hay dos cositas adicionales. Por un lado, para ambas es importante que tengan un hito que quieran lograr, o sea, digamos que nosotros la financiación que damos, así sea de libre inversión y pues también puede ser para temas operativos, es importante que no sea como para suplir un hueco que tienen ahorita, sino para lograr un hito futuro que quieran como desarrollar. Entonces, lo entendemos, ese hito se entiende diferente, pues dependiendo como el perfil de la organización, pues puede haber organizaciones que el hito sea crecer y llegar a nuevas regiones, pues como a nuevas partes del país. Hay otras que no necesariamente, pues continúan con sus comunidades, pero pues quieren desarrollar un nuevo proyecto, por ejemplo. Entonces sí es importante como que sepan y tengan establecido ese hito que quieren desarrollar. Y hay un detalle final que también de las organizaciones sin ánimo de lucro, y es que no pueden ser parte de la AFE. Súper, ahí tenemos una pregunta interesante. Ustedes, digamos, como fondo a nivel organizativo, ¿son una fundación o una SAL? Creo que habla más de la gobernanza también, cómo están constituidos. Digamos que el fondo a hoy no tiene personería jurídica. El fondo, en esencia, es un poco la suma de los aliados. En este momento el fondo se sienta, digamos, que en una de las organizaciones aliadas, y esa organización aliada que se convierte en la administradora del recurso es la que le presta las veces como de back office. Entonces, todas las contrataciones y todos los acuerdos jurídicos se hacen directamente con ese aliado que se encuentra administrando el recurso. El fondo como tal, a hoy no se ha visto con la necesidad, o sea, hemos pensado si se constituye o no se constituye, pero hoy en ese proceso de crecer, de entenderse qué podía hacer mejor, de dónde podía operar y bajo qué condiciones, pues todavía no se vio la necesidad de formalizarlo. De pronto es algo a lo que se llegará más adelante, pero por ahora, en el momento en que hay una relación contractual, en el marco del Fondo Oriri se da directamente con una de las fundaciones aliadas que hacen las veces de administrador del recurso. Buenísimo. Hay otra pregunta. Aquí voy a dar un contexto para luego la pregunta. Durante la presentación ustedes mencionaron que ya no se debe proyectar en función de los resultados, sino de procesos. En este sentido, mi pregunta está orientada a identificar en cómo, a modo de monitoreo, seguimiento e indicadores, se mide el impacto de un proceso. ¿Cómo se establece el alcance de un proceso que no finaliza? Esta es la pregunta que nos hace estructuración de proyectos Tamacoes, como aparece el usuario. No sé si está siendo clara Paula, Sofía, para responder. Pues a ver, yo creo que son dos cosas distintas. Lo que dijimos o lo que dije yo, pues porque fui yo puntualmente en la presentación, es que en el marco de la colaboración, de cómo el fondo entiende estas acciones colectivas, hay veces lo que hacemos es que no necesariamente vemos el valor agregado que genera este espacio. De pronto para los aliados no necesariamente está en el resultado como tal de la implementación, sino está más digamos, en las transformaciones que se dan dentro de los actores por hacer parte de estos espacios y de este ejercicio. Con eso no quiero decir que nosotros no nos interese los resultados de los programas o que no los estemos midiendo. Creo que son cosas distintas y creo que ahí de pronto pues fue como una mezcla de temas que no necesariamente son los que se dijeron. Nosotros estamos hablando de cómo entendemos la colaboración y cómo hay un valor agregado en el marco del espacio que nosotros como fondo estamos generando, no si hacemos o no medición o seguimiento sobre los resultados de los programas. De todas formas, a mí me gustaría agregar que es como un balance, ¿no? O sea, claramente la situación actual nos demuestra la importancia de medir, de poder como tener estos resultados para poder diversificarnos y trabajar con más actores que exigen este tipo pues, de procesos en el sector social.
pero lo que hablamos del proceso quiere decir que el hecho que tú no puedas medir algo o que la medición sea futuro, no quiere decir que el proceso para llegar allá no sea relevante. Entonces, el mensaje es valoren el proceso, recopilen información y aprendizajes y no esperen solamente como ir hacia el resultado y hacia la meta final. Porque, ¿qué pasa? Apostarle al sector social es una apuesta a largo plazo y muchas veces las mediciones se pueden hacer a largo plazo. Y eso no quiere decir, entonces no, uno no puede esperar a terminar y a medir para decir, ay, fue exitoso o no fue exitoso. En el proceso hay muchas cosas que se pueden hacer, muchas cosas que se pueden aprender y precisamente la idea es poder conseguir valor dentro del proceso más allá de la medición y pues como todo el seguimiento. Gracias, Sofía y Paula. Aquí hay una pregunta de sistema integral. Agabe nos pregunta si apoyan proyectos en México y yo lo conecto como el fondo se está pensando también para tener un alcance fuera de Colombia, latinoamericano quizás, o algunos países de América Latina. Hoy estamos solo en Colombia. Y alguien preguntaba por ahí, que de pronto está relacionado, parece que son tantas preguntas que ya no me acuerdo cuál fue la que leí, pero bueno, primero hoy estamos solo en Colombia y estaban preguntando que a qué se referían cuando hablábamos del régimen tributario especial. No me acuerdo bien cómo es la pregunta, pero entonces básicamente es que ustedes saben que en Colombia hoy en día para que una ESAL sea jurídica y tributariamente entendida como una organización sin ánimo de lucro, tiene que tener el régimen tributario especial. Y parte de nuestros requisitos es que la organización esté registrada en este régimen, y que hace que los procesos de entrega de recursos y también, digamos, del alcance de la organización, pues esté en línea como con lo que el fondo tiene en mente. Pues a eso nos referimos, que tenga el registro vigente. Eso es un registro que se debe, creo que anualmente mantener, y eso es un poco lo que estamos pidiendo en este momento, que ha sido también el requisito que hemos tenido en convocatorias pasadas. Buenísimo. Y aquí nos están preguntando varias personas que si pueden tener acceso a la grabación. Esta grabación va a estar disponible en la plataforma de Impactia, acceden inician sesión o se registran si no están registrados, y en la sección de aprendizaje van a encontrar la grabación desde la semana que viene para que puedan recapitular algún punto, y si quieren pues hacer algunas preguntas disponibles, pues también tenemos ese acceso a la grabación para hacerlo. Aquí nos preguntan cuánto tiempo de antigüedad deben tener las organizaciones para acceder a la convocatoria. Y bueno, si son solo proyectos en Colombia o pueden ser implementados en otros países también. Vale, pues es importante que tengan un año de constitución, por lo menos el 31 de diciembre del 2024. Y las organizaciones pues pueden tener impacto en otros países, pero es importante que el líder esté acá en Colombia por el momento. Y pues que tenga impacto en territorio nacional también. Bueno, tenemos otra pregunta sobre la Corte 3. ¿Cuántas organizaciones ustedes van a seleccionar? ¿Cómo normalmente toman estas decisiones? Si, digamos, es bajo la marcha o realmente pues tienen unas definiciones desde el diseño y la estructura del fondo. Bueno, para esta cohorte vamos a contar con 25 organizaciones, vamos a seleccionar 25 y efectivamente tenemos, les voy a compartir por acá el enlace de la convocatoria para que puedan ver los requisitos, si ven que los cumplen, que puedan aplicar, y ahí también ven los términos de referencia donde se detalla en cada uno de los procesos pues que evaluamos. Pero digamos que a nivel general, pues para nosotros es muy importante ese hito que ustedes quieren lograr, el entendimiento de la problemática que ustedes están trabajando, el relacionamiento que tienen y la cercanía con la que trabajan, pues, o pues con la población. También nosotros tenemos una herramienta de priorización de temas por región, entonces no establecemos como temáticas generales, sino que seleccionamos aquellas organizaciones que estén trabajando las temáticas como más importantes de sus regiones. Entonces, dependiendo de dónde estén ubicados, pues si las problemáticas se deben más a temas de desarrollo económico
o si hay algunas urgencias en términos de saneamiento, o como que hay diferentes líneas que entre pues más prioritarias sean en su región, pues eso hace que ustedes sean seleccionados. Y sí, los invito a ver pues los términos de referencia, que hay como un mayor detalle, y pues tenemos un proceso de selección donde también los acompañamos así en organizaciones a que planteen su proyecto. Ya pues con este proyecto más desglosado pues evaluamos otros factores como los cronogramas y la capacidad que tengan de ejecutar el dinero dentro del tiempo del proyecto. También como esos hitos que quieran lograr y bueno, pues el impacto final que van a tener ustedes en sus comunidades. Gracias, Sofía. Aquí tenemos una pregunta súper interesante y la voy a leer de Carolina Reyes, creo que es de Justicia. Carolina, por favor, confírmanos. Queremos saber si queremos ser parte de los financiadores para invertir en estas organizaciones con impacto social, además del retorno de crecimiento de la organización, que es fundamental. La organización financiadora recibe algún tipo de retorno financiero o de rendimiento. Bueno, entonces, pues sí, es una excelente pregunta. Es algo que digamos que hoy a nosotros se nos han acercado en diferentes momentos como organizaciones como la de ustedes, públicas o privadas, que de alguna forma dicen: queremos como invertir en un aporte, ¿cierto? Queremos financiar ese tipo de organizaciones que ustedes vayan a seleccionar en determinada corte para fortalecerlas. En su momento, pues no estábamos apenas formándonos, constituyendo, sacando el aporte uno como a nivel piloto, entonces no teníamos en ese momento, digamos que, las claridades y las capacidades para recibir aliados financieros, por así decirlo, pero pues en este momento yo creo que ya contamos pues con una información, con un conocimiento y con una capacidad que nos permite abrirnos a nuevos inversionistas que quieran ser parte de este instrumento, de este vehículo, para acompañarnos en este proceso. Entonces sí, el fondo está abierto a esa posibilidad. Hay unos criterios, digamos, a los que se han acordado de la mano de los aliados sobre cómo puede un nuevo inversionista entrar a ser parte de este proceso. Al final lo que a nosotros nos interesa es que ese nuevo inversionista o financiador tenga la capacidad de adaptarse a la flexibilidad que busca tener el fondo en su operación y en el proceso con cada una de las organizaciones, porque eso, digamos, que no es fácil. Ser flexible es costoso, es demorado. Alinear el concepto de flexibilidad con todos los diferentes actores que puedan hacer parte de este proceso, financiadores o no, es un reto, y es un reto al que pues, evidentemente estamos dispuestos a asumir, y nos encantaría que esos inversionistas nuevos que quieren llegar a ser parte de nuestro vehículo lleguen con esa mentalidad. Y entonces, en el caso de Justicia o quien esté presente, quien haya hecho, perdón, la pregunta puntualmente, bienvenidos a que nos sentemos a conversar y a que miremos cómo este vehículo que nosotros venimos construyendo pues se alinea con los intereses que tiene ese financiador, y cómo podríamos hacer realidad la posibilidad de trabajar conjuntamente para apoyar a organizaciones como Coimpacto o cualquier otra que haga parte de nuestra corte. Muchas gracias, Paula. Y con esto creo que podemos cerrar la sesión. Gracias de vuelta, Paula, Sofía, Andrea, por sumarse y sobre todo por conectar también con estos intereses, necesidades, no solo por la coyuntura, sino ecosistémica que estamos buscando. Y a todas las personas que se sumaron, estaremos muy pendientes también desde Impactia para responder el resto de preguntas que se suscitaron, y hay varias sobre la convocatoria, entonces las estaremos redireccionando al Fondo Oriri para que puedan darle respuesta. Igual aquí Sofía nos compartió también el link de la convocatoria para que puedan acceder. Nuestra idea también es colgarla en el webinar pregrabado que van a estar revisando la siguiente semana ustedes, para que puedan tener acceso directo también. Entonces, les agradecemos su participación y esperamos tener unos siguientes espacios de colaboración como estos, también de sensibilización, y pues muchas gracias. No sé, Paula, Sofía o Andrea, si quieren cerrar con algún otro comentario. No, también dar las gracias a ustedes, pues como lo dije al principio, por el espacio, a todos los interesados que se conectaron y que ven en este tipo de instrumentos pues un valor agregado, y que ven en el fondo una oportunidad muy chévere que podamos eventualmente hacer contacto. Entonces, pues gracias por este tipo de espacios en escenarios como los de hoy, que son tan importantes, y pues bienvenidos a dialogar con quien tenga el interés de conocer más sobre Oriri.
Sí, muchísimas gracias. Y bueno, adicionalmente quería recordarles que dejé un mensaje con unos datos donde donde estamos resolviendo las dudas que tengan sobre la convocatoria. Entonces, por ahí también cualquier pregunta adicional con referencia a soluciones extraordinarias la pueden hacer por Y ahí. yo quiero pues también agradecerles por el espacio y a todas las organizaciones que trabajamos por el propósito, es como diversifiquen y cambien la manera de pensar que hay que buscar el pez, hay que pescarlo, no hay que buscar simplemente que le den a uno el pez. Entonces se puede hacer de diferentes maneras. Vean el desarrollo como algo que debe ser sostenible en el tiempo, no solamente las organizaciones, sino también los fondos de inversión. Tener otras formas de financiamiento hace que esto se diversifique y de verdad se haga un buen uso de los recursos. Porque hay muchos recursos, pero mal manejados y mal puestos, y muchas mentalidades que tenemos que cambiar. Así que qué chévere lo que está haciendo Impacta y Fondo Liri. Y bueno, muchísimas gracias por el espacio. Gracias por el apoyo de nuevo, Fondo Liri. Muchas gracias a todos y a todas. Que tengan una buena tarde. Lo mismo, hasta luego, gracias. Gracias, hasta pronto. Muchísimas gracias. Feliz tardes. Gracias.